Listo, pues muy buenos días. Estamos aquí para la presentación del comité tutorial de este semestre B22 de nuestra estudiante de maestría, la maestra Melania Campos Rodríguez. Melania, tienes 15 minutos para hacer tu presentación, por favor. Después pasaremos a una serie de preguntas, sugerencias, comentarios por parte de este comité tutorial. Posteriormente dejaremos de grabar y pasaremos a una deliberación y te pasaremos el resultado un poco más tarde. ¿Listo? ¿Queda claro? Ok, Sí, adelante entonces, Melania, por favor. bueno, buenos días. Vi que había una persona invitada nueva, entonces voy a retomar igual en la presentación algunos aspectos. He hecho la presentación un poco haciendo énfasis en el antes y el después para parte de la idea de estas presentaciones, ver a ver ese avance, esos cambios que se han ido dando. Entonces, el ahora del tema de la investigación es influencia del desarrollo, las competencias de aprendizaje continuo y trabajo individual en equipo en los resultados de aprendizaje del estudiantado en los temas de ondas mecánicas y mecánica de fluidos ideales a nivel universitario, donde el cambio que se ve es lo que está marcado acá un poquito en negrita, que antes estaba más general con respecto a un curso de física a nivel universitario. Con respecto a por qué se hace esta investigación, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer el planteamiento del problema? Bueno, en la institución en la que se hace, pero en general muchas instituciones educativas realizan procesos de acreditación. ¿Y qué se busca con esto? Se busca que haya un reconocimiento de la calidad, ¿verdad? Como algo que es el certificado de la calidad de la institución, pero también para esas instituciones requiere una inversión tanto en talento humano, ¿verdad? En las personas dedicadas a sus procesos, como incluso los pagos que se tienen que hacer a los diferentes entes acreditadores. Específicamente el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en adelante voy a llamarlo TEC, buscó desde el año 2001 la acreditación de la mayoría, ¿verdad? O dentro de lo posible de la totalidad de sus carreras, con entes nacionales e internacionales, un poco respondiendo a las características específicas de cada una de sus carreras. Eso es una institución enfocada en carreras de ingeniería y por eso en el 2001 la mayoría de sus carreras se empiezan los procesos de acreditación con el CAB, que es la agencia de acreditación canadiense, ¿verdad? Y a partir de 2018 es donde más bien se empieza a hacer un traslado de las carreras que estaban con el CAB a una acreditación con la Agencia de Acreditación de Programas de Ingeniería y Arquitectura, que es de acá de Costa Rica. Como parte de esos procesos de acreditación, específicamente para el año 2014, en el CAB, ¿verdad? Que era el que estaba en ese momento, se incorpora lo que son atributos. Y los atributos que para esta investigación se van a entender como competencias, entonces empiezan a formar parte de los requisitos en estos procesos de acreditación. Para el año 2019, a nivel de la institución, se pide que los cursos de física, matemática, química, biología, que están en la base de las carreras que oferta, incorporen estos atributos, incorporen esas competencias a sus actividades académicas, ¿verdad? Lo cual, como se menciona acá, ¿qué implicó? Implicó cambios en la evaluación, porque era una evaluación centrada principalmente en exámenes, ¿verdad? Exámenes parciales, tareas, quizzes, pero tiene que evolucionar para poder responder a diferentes competencias que ya eran un poco más particulares. Lo que pasa es que esos cambios de evaluación, ¿verdad? Este requisito que se incorporó se ha enfocado en analizar el proceso y no a la persona estudiante. Es como si hay un proceso donde se insta a estas competencias, pero no si se da el desarrollo a una persona estudiante. De ahí es que se tiene como pregunta de investigación, sí, perdón, se busca de qué forma el desarrollo de las competencias de aprendizaje continuo y trabajo individual en equipo influyen en el estudiantado y, bueno, en sus resultados de aprendizaje, específicamente para los temas de ondas mecánicas y mecánica de fluidos ideales a nivel universitario. En hipótesis, lo que se refiere a la hipótesis, se tenían planteadas estas dos hipótesis que se muestran acá. Sin embargo, por una observación incluso del profesor Isaías, la pregunta de investigación propiamente planteada ya involucra un supuesto. Entonces, de ahí se ha decidido, digamos, no trabajar con las hipótesis como tal, porque ya la pregunta implica un supuesto, y entonces más bien de esta pregunta se podría pensar que se tienen como supuestos en esta investigación que el desarrollo y la competencia de cada una de estas dos competencias que se están analizando
va a mejorar los resultados de aprendizaje en el estudiantado de un curso de física a nivel universitario, que es el que se está explorando. Para poder dar respuesta a esta pregunta, se ha planteado como objetivo general analizar la influencia del desarrollo de las competencias de aprendizaje continuo y trabajo individual en equipo a través de la medición del logro de estas competencias en las personas estudiantes y de sus resultados de aprendizaje en estos dos temas de física, ¿verdad? A nivel universitario. Acá igual el cambio ha sido de hablar de forma general de un curso del curso de Física General 3 a referirnos específicamente a los temas de ese curso en los cuales se trabajó. Como objetivo específico, el primer objetivo específico se mantuvo igual y corresponde a valorar en primera instancia el desarrollo de esas competencias en la persona estudiante. El segundo objetivo, una vez que hemos valorado este desarrollo de la competencia, va a ser comparar el desarrollo de la competencia de trabajo individual en equipo en los diferentes tipos de grupo que se ofrecen para el curso de Física General 3. Esos cursos son el curso virtual, semipresencial o regular, que se van a definir más adelante. Entonces, de acá se hizo un pequeño cambio. Antes se hablaba de los dos atributos, perdón, de las dos competencias. Ahora solamente se habla de uno que en la metodología me voy a referir porque este cambio. Y finalmente, como último objetivo específico, ya se tiene que una vez que se ha visto el desarrollo de la competencia en cada persona, se explora si hay alguna influencia en los diferentes tipos de curso para el desarrollo de la competencia, finalmente se va a buscar determinar si hay una influencia en la incorporación de estas competencias en los resultados de aprendizaje del estudiantado en los temas de ondas mecánicas y mecánica fluidos, donde se estaría haciendo el vínculo con la parte de física. Haciendo un poco, mencionando algunos de los antecedentes, se ha encontrado que, por ejemplo, incluso a nivel europeo, se tiene como referencia que en general cuando se fomenta, se hablan de competencias, se fomentan competencias que están más ligadas con el contenido propiamente, con la temática, ¿verdad? En el caso de física, con resolución de problemas y demás, y más bien no son muy comunes atributos, ¿verdad? O competencias que tienen que ver con otras cuestiones como habilidades comunicativas, personales, trabajo en equipo y demás. Tenemos otra investigación por acá del 2013, donde en general lo que quiero recalcar es que, bueno, mencionan que es un referente importante el proyecto Turing y en el cual se hizo como una exploración de un listado, ¿verdad? Una selección de diferentes competencias. En esta investigación se trabajó con competencias en física, pero son competencias más ligadas a lo que se mencionaba en el antecedente anterior, más con el contenido propiamente de física, pero algo muy importante que se quiere recalcar es que no se indica la forma en la cual se debe ejecutar o desarrollar en el aula, que eso es algo que también es importante. Después se tiene nuevamente, para señalar que es un referente, el proyecto Turing, se vuelve a mencionar en esta otra investigación, y aquí también se comenta que en este proyecto, ¿verdad? Se trabaja con competencias específicas y genéricas. Las específicas son las que son más ligadas al contenido, ¿verdad? A la temática de física, por ejemplo, y las genéricas son en las que se relacionan las competencias de esta investigación, que son competencias un poco tal vez más ligadas con un desarrollo más personal, como el trabajo en equipo, las habilidades comunicativas y demás. Pero algo que señala que es importante es que es difícil determinar si se ha logrado o no esta competencia, porque el desarrollo de competencias lleva un tiempo, ¿verdad? Es un proceso. Posteriormente también, algo importante en esta investigación es que en esta otra investigación se señala que las rúbricas es un mecanismo, ¿verdad? Un instrumento adecuado para la evaluación de competencias a nivel en el ámbito, bueno, en este caso se hizo en física a nivel universitario, que es un referente muy importante. Además, en esta otra investigación se señala que si es algo difícil y que se muestra en las investigaciones en lo que es diferenciar la medición en la persona y no en la institución, que es lo que más comúnmente se da y lo que sucede en el TEC. Finalmente, que es algo importante, porque eso es una competencia que es, ¿verdad? Trae como un poquillo de relación con lo que es la educación continua. El aprendizaje continuo también se conoce como el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿verdad? Pero se señala en esa investigación que es una competencia que es necesaria, ¿verdad? De la cual es necesario realizar estudios acerca de cuáles estrategias metodológicas pueden ayudar a desarrollar esta habilidad. En el marco conceptual es importante señalar lo que es el modelo pedagógico que se trabaja en esta institución educativa, en el TEC,
Y desde bueno, con un acuerdo del cuarto congreso que se dio en esta institución, se tiene un modelo pedagógico que está vislumbrado, que está más centrado en la persona. De lo cual, esta investigación entonces empieza a señalar, ¿verdad? Que es importante entonces que esos procesos que se realizan para estas cuestiones de acreditación sean centrados en la persona estudiante, porque además es consistente con lo que es el modelo pedagógico del TEC. También es importante, bueno, en el marco conceptual definir lo que es la competencia, de lo cual quiero recalcar que en estos diferentes autores se habla, por ejemplo, que las competencias se representan una combinación de atributos. Se habla de las competencias como un conjunto integrado de habilidades, conocimientos, destrezas y actitudes. Y incluso, ¿verdad? Estos autores hablan de competencias profesionales. Sin embargo, como su nombre lo dice, uno pensaría que ya es para cuando la persona está graduada, pero se hace el mismo señalamiento, que son conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren desarrollar durante la formación universitaria. De ahí, digamos, el hecho de que estas competencias son importantes como una formación integral, transversal, a lo largo de la formación de la persona estudiante. En términos de la evaluación de competencias, en general se señala esto, ¿verdad? Que la competencia implica una puesta en acción del conocimiento. Entonces, así es como se debería evaluar. Cuando se está cuando está ejecutando ese aprendizaje, es como una de las formas correctas en las cuales se debería evaluar. Acá se señala, por ejemplo, que no se trata de una reproducción de una respuesta, sino, por ejemplo, de una construcción de la respuesta donde la persona estudiante va a dar razones del por qué dicha respuesta. Y que esto es un referente para la construcción de los instrumentos o incluso después para, ¿verdad? Un aporte de la investigación para seguirla más en la parte metodológica. Y en términos de los instrumentos de evaluación, se habla, por ejemplo, que cuando se evalúe el profesorado debe especificar cuáles son estos criterios con los cuales se evaluar la competencia y es porque eso va a permitir valorar de mejor forma, ¿verdad?, el desarrollo de la competencia en las personas estudiantes. Finalmente, acá esta investigación también señala que la evaluación de las competencias a través de rúbricas genera varios beneficios, dentro de los cuales quiero recalcar esta posibilidad de hacer un feedback, ¿verdad? Permite al estudiantado una planificación de acciones futuras y además da una posibilidad de una comprobación de los progresos, perdón, que eso es algo muy importante, como se mencionó antes, para una competencia que es una cuestión de un proceso, ¿verdad? Que requiere tiempo. Para esta investigación, como se mencionó, estas competencias se trabaja como competencias como Melania, sinónimo de atributos. Sí, recuerda que tienes 15 minutos y te quedan únicamente ok, 5. Entonces trata de per- adelantar. Recuerda que lo que queremos ver son los avances de tu trabajo en este semestre. ok, perfecto. Bueno, en el marco conceptual se agregó lo que es la definición ya a nivel del ente acreditador, lo que son los atributos de los graduados, que a nivel de la institución educativa se habla de atributos T, y a nivel de la misma documentación de este ente acreditador se refiere a que es difícil hacer una distinción entre lo que es atributos y competencias. No es una distinción tajante, lo cual valida el uso de sinónimo en esta investigación. Bueno, se agregaron las definiciones de resultados de aprendizaje, hay características del curso Física General 3. Con respecto a los tipos de cursos que se agregaron a nivel de los objetivos, es porque hubo una evolución en las modalidades que se impartía el curso y lo que se modificó a través, o bueno, por necesidad en ajuste a la pandemia, de los cuales se tiene el regular, el virtual y semipresencial, que están un poco definidos a través del grado de presencialidad o de virtualidad que tiene cada uno de ellos. Para la investigación a nivel de la metodología se trajo una metodología mixta, que eso ya se tenía, pero sí se hace un cambio, que es un poco a nivel de las observaciones de este comité, que se trabajaría, que el estudio es correlacional porque busca hacer estas relaciones entre algunas de las variables de investigación. Esos son los test de los cuales ya les había mencionado que se usan, ¿verdad? Como test estandarizados, uno para medir la parte conceptual de ondas mecánicas y otro que tiene que ver con la parte mecánica de fluidos. Acá se mencionan los ajustes que se hicieron de 22 ítems, solamente se usaron 19 después de una revisión de los contenidos que fueran apropiados y demás. Y después se hicieron los cambios que también ya les había mencionado con respecto a que este era un test para ser aplicado en papel de forma presencial y se trasladó a formulario digital con algunas necesidades como de validación por expertos, hacerlo en un formulario digital también la validación de estas personas expertas. Se aplicó un pilotaje con personas del curso de Física General 3 que no eran parte de la investigación, pero que tenían esas condiciones muy, muy similares e iguales con las personas que iban a ser sujetos de la investigación y después se hace la aplicación de estos test.
Este diagrama un poco resume este proceso. Algo muy similar para el otro test, en diferencia de que este está originalmente en inglés, uno de los autores da una versión en español, pero más bien pide que se haga una revisión del idioma, por lo cual se tuvo este proceso adicional de revisión del test con respecto a cuestiones del idioma. Se hizo por parte de una persona que tiene un inglés avanzado y además fue docente del curso Física General 3 en esta institución, buscando que se pierda la menor cantidad de validez del instrumento. Y después el proceso fue similar. Este diagrama lo resume. Y en términos de los atributos, si la institución tiene una base, una rúbrica base, que se lo muestro acá, que esta es, por ejemplo, la rúbrica que se usa a nivel de la institución para medir trabajo individual en equipo. Sin embargo, estos atributos se trabajan a nivel inicial, intermedio, o bueno, medio y avanzado. El curso de Física General 3 está en la primera parte, digamos, de la malla curricular, por lo cual se trabaja a nivel inicial y entonces únicamente se tienen esas dos dimensiones y bueno, esos dos, digamos, indicadores para hacer la evaluación, lo cual llevó a que para esta investigación se va a trabajar con la rúbrica que, bueno, bueno, es que limita estas dos partes a la rúbrica que construyó el personal docente, digamos, que imparte el curso. Esa rúbrica lo que hace es ampliar un poco más estos dos indicadores que se tienen para la evaluación de este atributo y que entonces permite hacer como una evaluación un poco más detallada de estos diferentes parámetros y características que debe cumplir una persona estudiante para poder decir que se está desarrollando el atributo. Sin embargo, en esta rúbrica hay otros aspectos como el formato del documento, o en la de aprendizaje continuo con respecto a referencias bibliográficas y demás. Entonces, sí, para la investigación, estos son elementos que se estarían eliminando porque no tienen que ver con el atributo, pero el traslado, la información se va a obtener del traslado de la evaluación que hizo la persona docente para cada uno de los estudiantes. Así es como se va a hacer esa evaluación, igual del atributo, con una rúbrica, como les mencioné, que era lo apropiado, lo recomendado, y haciendo esta extrapolación de la rúbrica de la institución a la usada por el profesorado, que además ya tiene varios semestres de estarse usando, y que se pide una revisión por parte de las personas encargadas o especialistas de la parte de enseñanza en esta institución. Esa era la rúbrica para, bueno, y con la población se escogió una muestra por conveniencia, se escogieron 3 grupos que fueran de los diferentes tipos de grupos ofertados y además de que las personas docentes estuvieran en la disposición de otorgar tiempo para aplicar las pruebas y demás. Son personas de primer, segundo año de carrera, son carreras del área de ingeniería, como les había mencionado, y algo muy importante es que la participación era totalmente voluntaria. No hay ningún puntaje asignado ni nada así, entonces dependería de la voluntad de las personas de completar o no los instrumentos. Esto llevó a que para el aprendizaje continuo, bueno, en ese momento todavía estamos en un momento fuerte de pandemia a nivel de la institución, todavía se mantenían todos los cursos virtuales, ¿verdad? Bajo la modalidad de enseñanza remota de emergencia. Entonces, en eso participaron 40 estudiantes en el pretest y 24 en el posttest. La participación fue muy baja, pero bueno, la participación baja que también había en las clases, debido a que las clases se grababan y entonces las personas no necesariamente tenían que estar ahí sincrónicamente y eso hizo que muy pocas personas participaran. Para trabajo individual en equipo se aplicó ya hacia el final del semestre y esto hizo que si igual se aplicó en 3 grupos de los diferentes tipos, pero sí se tuvo una participación un poco mayor de 62 estudiantes en el pretest y 34 personas para el posttest. Igual con una pérdida, porque igual al ser al final del semestre ya algunas personas habían abandonado o algunas ya habían pasado el curso y también dejaban de ir un poco al curso. Como áreas de investigación, bueno, se tienen las que se muestran en este cuadro, se hace una definición constitutiva y operativa, ¿verdad? Un poco como la definición, por así decirlo, teórica de la variable y después la parte operativa de cómo es que se va a medir, ¿verdad? A través de esta investigación, que es un poco lo que les he mencionado, los instrumentos para la variable aprendizaje continuo y trabajo individual en equipo, va a ser a través de la rúbrica modificada, ¿verdad? Por el estudiantado, por el profesorado del curso. Y para los resultados de aprendizaje que van, en este caso, se van a definir como lo que se espera que se aprendan con respecto a los contenidos de ondas mecánicas y mecánica de fluidos. Entonces, esto va a ser con el pretest y posttest que se aplicó de las pruebas estimarizadas que les comenté. Estamos en el proceso de codificación de la información para después hacer la parte de la comparación, ¿verdad? Entre posttest y pretest. Para eso, en enero estaría recibiendo una capacitación sobre SPSS, esperando poder hacer el análisis estadístico para hacer esta comparación.
Y después la comparación con el tipo de grupo, si es una cuestión un poco más manual, con una cuestión de frecuencias, la relación entre el atributo y el desarrollo del aprendizaje, sí va, es una comparación, digamos, que corresponde a si se tiene una ganancia entre la comparación del post-test y el pretest, y si la persona además tuvo un buen desarrollo del atributo, digamos, a través de la valoración a través con la rúbrica, y si se tiene, por ejemplo, otra documentación que se puede hacer, que puede apoyar algunos de las conclusiones, los resultados obtenidos, es que se tienen los documentos propiamente de las personas estudiantes con la calificación o comentarios de su profesorado, y que con eso además acompaña las rúbricas con las que las personas estudiantes lo valoraron. Y bueno, sí, por valorar todavía, digamos que es un poco la parte de decisiones que se están tomando con respecto al análisis, es que, bueno, igual en enero voy a recibir un poco de ayuda con un poquito de capacitación en términos de dos programas, el Atlas T, que permite hacer comparaciones de datos cualitativos, y el SPSS, que es más para la parte cuantitativa, que eso sería como ya para entrar en la parte de análisis de resultados. Y eso sería. Gracias, Melania. Entonces pasaremos a preguntas y respuestas por parte de este comité. Y entonces, bueno, pues aprovechando que estamos por acá físicamente, pues comenzaríamos con la doctora Fabiola Escobar, por favor. Melania, bueno, primero, gracias porque fue al principio más ágil proponer el contraste de las correcciones y lo que estoy proponiendo ahorita. En adelante, sí, para el siguiente comité tutorial, si lo puedes hacer así, sería genial. Sí. Ya se me olvidó comentar que Melania está en el cuarto semestre, Sí, entonces ese es el último comité tutorial. Ya la siguiente presentación de hacerse, que yo esperaría que sí, sería el examen de grado. Bueno, pues ya no vas a presentar eso, sino que sea más fluida y lacónica la presentación, sobre todo en la parte de los antecedentes del marco conceptual. Si pudieras sintetizar un poquito más. Aquí me faltó ver, o no sé si por el tiempo, qué estrategias didácticas implementar. Ahorita si me pudieras decir de forma muy concreta y breve, ¿qué estrategias utilizaste para el desarrollo de competencias? Las estrategias son realizadas o confeccionadas por todo el profesorado del curso. Es un curso colegiado o de cátedra, llamamos nosotros, entonces sí es impartido. Ejemplifícame qué estrategias, o sea, utilizaste aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, ¿cuál fue la base para esas estrategias? Porque nada más mencionaste se implementaron estrategias didácticas. ¿Cuáles? Sí, más que estrategias didácticas son actividades de evaluación. Entonces, para trabajo individual en equipo se realiza un proyecto que se define como un proyecto de problemas cualitativos y cuantitativos. Entonces, un poco más bien es resolución de problemas. Sin embargo, con esa característica que son unos cualitativos donde no hay cálculos, otros que son cuantitativos donde sí es un problema un poco más típico de física, donde se tiene, como se mencionaba un poco en la metodología, en los antecedentes, que no es una resolución nada más como de álgebra, sino que las personas tienen que justificar con qué teorías, con qué ley de física se está haciendo, por qué están haciendo las diferentes cosas. Pero entonces lo que más que una estrategia es una actividad de evaluación la que se está usando como base. Entonces, el antes y el después de realizar esa actividad de evaluación, como se está viendo el desarrollo, perdón, del atributo. Para aprendizaje continuo, perdón. Si no es estrategia, entonces hay que buscar la mejor estrategia. Porque a mí me dicen estrategia y yo estoy esperando una estrategia, ¿sí? Entonces, quizás ahí revisar cuál es la palabra adecuada. Ahora, ¿ya tienes pensado cuál es el estadístico que vas a utilizar para la parte cuantitativa? Porque mencionas que vas a hacer un estudio correlacional. Honestamente, eso es algo que tengo que revisar porque sí tengo como que estaba esperando ya tener los datos y con ver cuál es Sí, correcto. sí, el análisis correcto, porque al ser poquitos datos, no sé si me va a permitir realmente generar esa correlación o si va a decir que no es significativa y tenga que tal vez enfocarme más en una parte más cualitativa para alguna de esas partes. La comparación, digamos,
más directo sería como el antes y el después y ver si hay, ¿verdad? En el promedio o en cada persona, si hay una diferencia en el pretest y post-test, pero sí, que quería usar, Pero digamos, igual el SMS. decirte, Melania, por favor, sé más que concreta, porque si no, no me dejas avanzar en las preguntas. Nada más te pediría, ten cuidado generalmente en este análisis correlacional tienden a utilizar el coeficiente de correlación de Pearson, pero este es para distribución normal. Entonces, aquí no importa si tienes pocos o muchos datos, incluso si no sabes lo que tú esperas, eh, es útil. Seguramente vas a encontrar cosas desde la perspectiva cualitativa. Ahora, nada más explícame por qué quieres utilizar Atlas. ¿Estás esperando analizar respuestas de los estudiantes? Porque siento que ya son muchas cosas, más bien yo esperaría que quizás, como quieras, como estás planteando una metodología mixta, más bien lo correcto sería hacer una triangulación metodológica. O explícame muy breve por qué quieres utilizar Atlas. En realidad, como puse ahí, es por valorar, porque si, digamos, tengo una colega que ella me dijo, le puedo explicar sobre Atlas sí y ver a partir de los datos si vale la pena, si genera relaciones que puedan ser importantes, porque como análisis cualitativo genera relaciones gráficas, digamos, que hacen que las relaciones sean un poco más explícitas y como que le da un poco más de nivel, pero sí es por valorar en ese sentido, digamos, no es definitivo que lo vaya a hacer, sino es como una cuestión que recibí como la recomendación como una posibilidad más. Ok, bueno. Entonces, para que eso lo ordenes, porque si no, veo que quieres hacer muchas cosas y pues ya tienes el tiempo encima. Así que me parece que con el análisis que estás haciendo, nada más el cuantitativo y el cualitativo e intentar triangular, con eso sería suficiente, porque no, según lo que entendí, no estás analizando el discurso de los estudiantes, porque para eso nos podría servir Atlas. Entonces, para que lo reflexiones. Y no habría más preguntas de mi parte. Gracias, Melanie. Perfecto, muchísimas gracias por las recomendaciones. Sí. Gracias, doctora Fabiola. Doctor Isaías. Sí, gracias, doctor. Bien, Melania, muchas felicidades. Que ya está cerca del final de tu formación como física educativa. Yo te felicito, creo que has modificado, avanzado en cuanto a tu investigación, la claridad de tu investigación. Sí, te recomiendo, solo para el examen, recurrir un poco más a la síntesis. Ahora tenías solo 15 minutos, pero bueno, en el examen vas a tener como 30 minutos. Y aún así, considera que hay algunas diapositivas que pueden servirte o no. De todos modos, vamos a leer tu trabajo escrito y ya vamos a conocer muchos detalles. Para la presentación, quizás sea importante poner énfasis en tus resultados, un poco más de énfasis. También lo otro es importante. Tengo algunas preguntas y comentarios en cuanto a precisamente el asunto de la concepción de competencias. En una de tus diapositivas comentaste en el de antecedentes, no alcancé a ver el número, pero comentaste que en los antecedentes se reconoce que las competencias lleva su tiempo adquirirlas, ¿no? En tu investigación, ¿qué tanto tiempo? Vamos, qué tanto tiempo? ¿Cuándo consideras tú que se puede observar un desarrollo de competencias durante todo un curso, durante todo el curso que estás implementando? O si no alcanzas a ver este desarrollo durante el curso, ¿crees que se podría decir que hay o se requieren otras investigaciones para que a ver en cuánto tiempo se desarrollan las competencias? Ok, de hecho, parte de eso es el hecho de que las competencias a nivel de la institución las tienen como inicial, medio y avanzado, reconociendo que es un proceso a lo largo de la formación universitaria. Entonces, en ese caso, como que lo que se trabaja en el curso es un proceso pequeñito dentro de otro proceso más longitudinal en la formación de la persona.
Entonces, sí, en ese caso sí podría decir que sería muy interesante y más necesaria para asegurar el desarrollo del atributo en general en la persona, algo que haga un rastreo de la persona en esos 3 momentos. En este caso, nosotros tenemos la posibilidad de, en este curso, con una cuestión inicial, pero sí valdría la pena un estudio más longitudinal para poder ver ese proceso del desarrollo realmente del atributo como tal. En el proyecto, digamos, que se desarrolla para trabajo individual en equipo, por eso incluso no es una única entrega, sino que son 3 fases que tienen como 2 semanas para cada una de ellas, un poco dando ese chance, por lo menos, de más investigación, de más intercambio a las personas y que se puedan trabajar un poco más esas habilidades asociadas al atributo propiamente. Sí, porque mira, lo que pasa es que tu objetivo es analizar la influencia, ¿no?, del desarrollo de las competencias, del aprendizaje continuo y trabajo individual en equipo, etcétera. En esta influencia, en este desarrollo, como tú vas a observar un desarrollo de las competencias, este desarrollo tienes que asegurarte que efectivamente se están desarrollando las competencias, porque posiblemente tú no observes ese desarrollo, o cómo es que vas a observar ese desarrollo. Eh, si tu observación de ese desarrollo de competencias está con base en, tú escribiste una diapositiva, los buenos resultados de aprendizaje. No sé a qué te refieres con buenos resultados de aprendizaje. ¿Qué significa el bueno, un buen resultado de aprendizaje? No me acuerdo en qué diapositiva lo pusiste, de las últimas. Y a lo que voy es, pues, que si quieres compaginar, digamos, tus antecedentes, el hecho de que reconoces que la competencia lleva su tiempo desarrollarla, sí es necesario acotar en tu investigación que el desarrollo lo vas a observar hasta un determinado momento y que esto vas a entender por desarrollo. Porque si no me parece que puede ser que no observes un desarrollo de una competencia en el tiempo que te estás planteando la investigación o en el curso que estás planteando la investigación. Esa es una sugerencia. La otra es en tu título. ¿Lo puedes poner, por favor? Claro, pero bueno. Pero Por ejemplo, si es necesario. Y sobre todo tiene el cuarto. Sí. Ahí, bueno, por excelente, el de la hora. Es un poco, bueno, a mí desde el punto de vista me parece largo, porque mira la cantidad de términos que tienes que utilizar para entonces dar cuenta de tu investigación. Por un lado es influencia del desarrollo de las competencias de aprendizaje continuo, y además trabajo individual, y además el equipo, en los resultados de aprendizaje del estudiantado. A mí me parece que en los temas de onda mecánica está ahí sobra dentro de tu título. Puedes utilizar quizá un resumen, o utilizar un poco de palabras, menos palabras, y que los temas de ondas mecánicas y de fluidos y de mecánica de fluidos ideales ya lo coloques dentro de tu metodología. Eso es, bueno, también una sugerencia. Y ya por último, en una de tus diapositivas tenías una tabla que ahora no recuerdo, pero decías definición contributiva y definición operativa. ¿La puedes poner, por favor, para recordar un poco? En las últimas, sí. no. Todavía estoy. La, la que La sigue. sí, pero aquí está como la definición de qué significa cada una. Es esto. A ver, dale entonces para dar, porque no la otra parte no la recordé, disculpa. Variables de investigación. Eh, la, la, la operativa sobre todo, que
que indica las operaciones que se han seguido para manipularlo o medirlo, porque puede ser. Ok, ahora dale la siguiente, por favor. Ahí cuando dices, por ejemplo, definición operativa, sí corresponde con la definición anterior. Por ejemplo, es puntuación obtenida a partir de la rúbrica. No sé si en la definición operativa son más bien como acciones muy específicas tuyas de observación, por ejemplo, del aprendizaje continuo. En el caso, por ejemplo, la variable que es aprendizaje continuo, dices en la columna de la derecha definición operativa y dice puntuación obtenida a partir de la rúbrica multiplicada de la actividad. No sé si esa puntuación no corresponda a una definición operativa, sino corresponda a una acción tuya muy específica para dar cuenta de esa variable. Esa era la pregunta final. ¿O es la pregunta final? Ah, pues. El COVID. Perdón, es que se hizo el cambio porque tenía COVID, entonces todavía me da como tos. Sí, lo saben. Este, ¿Cuánto tiempo? entonces la pregunta es que si sería más bien como acciones en esa línea. Así es. O si obedece realmente a lo que tú estás pensando como definición operativa. O sea, si esa definición operativa corresponde a lo que está descrito, o un ejemplo de lo que está descrito abajo, porque a mí me parece que son más bien acciones que tú haces para dar cuenta de la variable de acá. Si me permite, creo que lo que... A ver, Melania, ¿puedes poner la siguiente, por favor? Creo que tiene razón el doctor Isaías. Lo que tú estás poniendo aquí como definición operativa es el resultado de la acción que estás proponiendo. Por ejemplo, y lo cubro, ¿no? Pero, por ejemplo, tú pones puntuación obtenida a partir de la rúbrica modificada. Más bien aquí la acción es la aplicación de una rúbrica para evaluar X, Y, Z, y esto que tú estás colocando ya es el resultado de esa operatividad. ¿Cuál es la parte de abajo? Resultados del pre y post. También. La aplicación de un pre y un post es para conocer los resultados de aprendizaje. Esa sería como la definición, es lo que yo entendería. Bueno, lo dijo mejor el doctor. Ok, sí entiendo. Eso creo que es fácil de entender, ¿no? Sí, eso está fácil de entender. Sí, es que yo sí me visualicé mucho en si la definición de este lado, digamos, es como eso, como aquí es un resultado, entonces la parte operativa, sí, este resultado es el resultado de este pretest y posttest, pero sí, tiene totalmente la razón. Entonces sería ahí la aplicación de estos test y esta otra forma también sería la aplicación de la rúbrica modificada. Incluso de las actividades que mencionaste, que te pedí que reflexionaras sobre las estrategias, porque ahí dice, capacidad, solamente como miembro, pero ¿qué es lo que permite evidenciar o acreditar que realmente están trabajando como líderes, etcétera, etcétera? Ajá. Entonces, ahí también tendría que estar descrita en la parte operativa. ¿Sí me entendiste, Melanie? Casi no lo escucho. Yo, O sea, te comento la doctora Fabiola que dentro de esta parte operativa, ya ves que te preguntaba sobre las estrategias a utilizar. Ahí también es una parte de la operatividad. ¿Qué estrategia se utilizó para poder desarrollar esta parte del aprendizaje, del trabajo individual, en equipo? ¿Cómo está operando? Literalmente, ¿no? Ahí está el título. ¿Cómo está operando esa parte de la... Sí, no solamente de la verificación de ese antes y después, sino como también un poco de descripción tal vez de la actividad del proyecto, o sea, en qué consistía el proyecto, qué había que... Ok. Sí, porque son diferentes. Por hacer diferentes los atributos, entonces para el trabajo individual del equipo es un proyecto y tal, y que un poco la parte, lo que se va a evaluar tiene que ver con que se les pide como una fase donde los estudiantes reportan quiénes están en el equipo, quién va a ser el líder, qué tareas tiene el líder, igual un cronograma de trabajo, que son como los parámetros, digamos, que tiene el atributo. Entonces, eso lo podría agregar en la parte de metodología, sí, perfectamente para escribir cada uno como esa actividad de evaluación.
para que quede más claro. Ya, sería todo. Gracias, Melania. Gracias, doctor Isaías. Doctor Johnny Medina, desde la Universidad Austral de Chile, allá en Puerto Montt. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Gracias, Melania, por la presentación y por estar llegando ya a estos momentos finales de tu formación. Sí, bueno, compartir lo que han señalado respecto a este punto, sobre todo en la diferencia tan marcada que hay en la forma de definir, ¿no? Una definición constitutiva donde se habla de una capacidad y la definición operativa simplemente que es eh, la aplicación de un instrumento eh, y no una definición operativa propiamente tal de esa variable. Igual me llama la atención el hecho del desarrollo de la competencia en un tiempo tan acotado. De hecho, como tú bien señalabas, se definen competencias donde cada una de las asignaturas que van teniendo los estudiantes en su formación académica van tributando para que finalmente, al final de su formación, se logre esa competencia definida en su perfil de egreso o ya sea una competencia sello de la institución. Desde ahí que no sé qué tan fácil sea lograr un avance que sea significativo desde el punto de vista de la medición. Ahora, una consulta adicional que guarda relación con el contexto actual. No sé en Costa Rica cómo fue la formación en pandemia. Las formaciones fueron online, hubo actividad presencial, virtual, porque por lo menos la realidad que nos muestran los estudios acá en Chile es que, por decirlo de alguna manera, hubo una especie de merma o de formación en el proceso formativo porque las instituciones se vieron obligadas a cambiar de un formato presencial a uno virtual sin estar preparadas para ello, y también se ha observado que las evaluaciones dejaron de cumplir su propósito y no reflejaron bien las realidades. Entonces, esa situación previa, ¿cómo podría estar afectando ahora? Bueno, en Costa Rica fue todo en forma presencial, no hubo mayor afectación en el desarrollo de la formación de los estudiantes. Sí, totalmente más o menos desastroso como en todo lado, pero es que eso fue parte del hecho, digamos, cuando yo ingresé a la maestría, por eso se tenía que se iba a trabajar con las modalidades que había en el curso, que todo estaba, diferentes cursos regulares, hay unos que trabajan instrucción de pares, con un aprendizaje activo, habían cursos taller para repitentes, habían varias cosas, pero cuando ya empecé la maestría y todo, esta investigación de hecho un poco ha ido evolucionando en el sentido de que se siguió trabajando con atributos porque es un compromiso institucional de la parte de acreditación, pero los cursos cambiaron totalmente y se perdió como la dinámica, digamos, totalmente fueron, como se indica aquí, desde el 2020, 2021 por completo se usó lo que se definió a nivel de la enseñanza remota de emergencia, o sea, preparados o no preparados, se fue todo virtual, todo, o sea, la universidad cerró y más bien para el año 2022, pues este año, el primer semestre, hasta abril todavía seguimos totalmente virtual. Aunque la gente matriculó un curso semipresencial o gente matriculó un curso que se suponía iba a ser 100% presencial, la institución, ¿verdad? La directriz del rector fue, se mantiene hasta abril esperando ver el comportamiento de la pandemia. Hasta después de abril fue, y por eso en el segundo atributo sí se tuvo la oportunidad de trabajar con los tres tipos de grupos, que la gente fue recuperando, digamos, un poco esa normalidad de tener a la persona docente en clase, otros continuaron con el virtual porque así lo ven matriculado y el semipresencial que tenía ambos.
a nivel de las estrategias sí cambiaron en términos de que antes tenían exámenes y ahora no. Al menos en este curso no hubo exámenes, todavía no se han dado exámenes o parciales como normalmente se entiende. Ha sido muy de actividades de evaluación como de tareas, de esos proyectos. Antes se hacía uno en presencial y para la pandemia se quitan los exámenes, entonces hacen 2 proyectos para tener como un poco más cubierto y el seguimiento de los contenidos. Entonces sí hubo un cambio significativo en la forma en cómo se impartieron las clases. No todas las personas como decimos, no sé, acá se pusieron la camiseta de cambiar estrategias que fueran realmente consistentes con una adecuada enseñanza virtual, ¿verdad? Con actividad sincrónica, sino que trasladaron la clase magistral de 2 horas a 2 horas de pantalla. Entonces, en esa línea sí, si lo que iban a tener así en presencial, un poco lo tuvieron de forma similar en virtual. Pero las actividades de evaluación sí son como diferentes y sí eran un poco las mismas que se tenían a nivel presencial. ¿Y tu periodo de estudio involucra ambas situaciones, una mezcla de ambas, de virtualidad y presencialidad? ¿O básicamente está enfocado a cuando ya han vuelto a la regularidad, por así decirlo? Tiene los dos, porque los atributos se relacionaron con las actividades de evaluación. Entonces, el aprendizaje continuo se hacía una actividad de evaluación que corresponde a, ellos hacían una tarea y aprendizaje continuo que tiene que ver con esta autorreflexión de sus debilidades, digamos, de sus necesidades de aprendizaje. La persona estudiante lo que hace es que toma la tarea que ya entregó, compara la solución que había, porque se les compartía la solución, y hace un reporte con correcciones que encontraron de ellos mismos y ellas mismas, cosas que notaron en las que fallaron. Y después hacen 2 ejercicios extra relacionados con los temas de física de la tarea, como para ver si con esta corrección hubo como alguna ganancia. Y después hacen un reporte, que es lo que nosotros decimos que ahí está la parte más metacognitiva, digamos, que entonces ahí es donde ellos dicen, bueno, al resolver la tarea, encontré estas deficiencias, encontré que esto era lo que me dificultaba, ahora lo entiendo mejor, pero también dicen, aún mantengo estas dificultades, consulté otras fuentes para poder hacer la corrección y así. Y eso sucedió cuando se suponía que ya no tenía que ser virtual, pero de ahí nos dijeron, tienen que mantenerse y ya, aunque ya había estado la matrícula preparada para que ya se recuperara la normalidad. Y hasta en abril fue que se recuperó otra de las modalidades que presenciales y semipresenciales, por ejemplo, y ahí, hacia el final del semestre, es que está el trabajo, el proyecto grupal, donde ya las personas en los últimos contenidos del curso hacen un proyecto relacionados con, por ejemplo, mecánica de fluidos y temperatura y calor. Entonces, ahí sí se tenía esas modalidades. De hecho, de ahí se dio la modificación en el segundo objetivo. Inicialmente la idea era que ambos atributos estuvieran todas los tipos de grupo, pero de ahí por esa ya una situación externa, ¿verdad? a mi persona, digamos, y así fue como se dio. En verdad siento un poco difícil hacer esta medición en esta situación tan particular. Esa, me queda ahí como una sombra de inquietud. Lo otro, ¿cuál fue la decisión de tomar estos dos temas que no son tan menores, o sea, mecánica y mecánica fluido? ¿Por qué tomarlos ambos? No acotar solo a uno. ¿Cuál fue la decisión para ello? Porque la actividad de evaluación ligada a cada atributo sucede en diferentes momentos del curso. Entonces, la actividad de evaluación de la corrección de la tarea tenía que ver con ondas mecánicas. Entonces, si me defino un tema, me tendría que definir también a una única competencia, digamos, que sería como el detalle. El curso en realidad trabaja 3 competencias, Tres. sí, pero la otra es de conocimiento de ingeniería, que es como más la que era las que se las traen y que han generado más ruido, incluso en términos de las evaluaciones de los centros acreditadores, son estas dos, que entonces generan, ¿cómo hace usted para hacer una actividad de evaluación que genere esta cultura, digamos, en la persona de hacer esa autoevaluación de mis necesidades de aprendizaje? ¿Qué tipo de actividad de evaluación puedo hacer? O, ¿verdad? O como, bueno, señala incluso la doctora, que más bien las estrategias que deberían de hacer las personas docentes para instar esto, ¿verdad? Que eso podría ser otra investigación, pero en realidad todavía yo creería que mis colegas no están preparados. Han ido paso a paso, digamos, de que por lo menos ya aceptan actividades de evaluación que un poco se ajusten a las competencias, pero no necesariamente
creo que faltaría un poco más para llegar a esa parte de realmente saber si hay estrategias en la clase que también la persona esté ejecutando para eso. Un poco más ha sido como convencer a los estudiantes y ellos mismos de que es importante esta formación integral y que por eso tenemos esas actividades diferentes, digamos, de lo tradicionalmente de física. Gracias, Melania. Bueno, en los documentos ahí los revisaré con mayor atención y en varias observaciones que eh, considero necesario hacerlas. Gracias, Melania. Gracias, doctor. Gracias, doctor Johnny. No, pues por mi parte no tengo comentarios. Ya lo platicaremos. Necesitamos sentarnos a platicar en función de lo que nos están diciendo los compañeros, Melanie. Y claro, pues establecer el compromiso de que lo siguiente ya es enviar la tesis, incorporando las observaciones que nos hacen los colegas. Entonces, pues por mi parte también no nos sería más agradecerles a los colegas. Y entonces, Melania, pues nosotros nos quedaríamos a deliberar para evaluar, porque recuerda que esto también es la calificación de una materia que se llama trabajo de tesis por comité tutorial. El resultado te lo doy en un ratito y nos sentamos ya a platicar ahora que estás tú de vacaciones y nosotros todavía no, pero bueno, ya en algún momento estaremos de vacaciones para platicar, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias. Y más bien para el doctor Jenny comentarle, digamos, que en realidad esta es una investigación que de hecho es un primer acercamiento porque pasa eso. Si es difícil que sea una promesa a nivel de la institución o el ente de que la persona graduada tiene este atributo, pero no lo exploran en cada persona. Solo de 500 estudiantes que llevan física 3, se pide una muestra de 10 trabajos y se revisa eso y con esto se asegura. Entonces, un poco es un primer acercamiento en esa línea, de generar ruido o tal vez, ¿verdad?, demostrar de que si aún así, con estas pequeñas cosas que se hacen en cada curso, es difícil trabajarlo en la persona estudiante, pero que es una necesidad para poder asegurar eso. Pero ya eso es como un plus. Yo estaba muy de cerca con las personas que trabajan con esto y como estaba haciendo como esta exploración y demás, sí, ya para el próximo año se va a generar una nueva metodología para evaluación y se espera evolucionar y generar a nivel de la institución un proceso que sí, como la malla, como el expediente académico del estudiante, se tenga un expediente así de los atributos y que realmente ya no va a ser una muestra, sino que se haga una evaluación de la población del estudiantado, que ese es otro reto de otras personas, pero sí, sin, sin estar terminada la investigación, por lo menos sí he ido generando ese ruido ¿verdad?, apoyando en el hecho de que es una necesidad que se evolucione a la persona y que eso sea consistente con la metodología, ¿verdad?, con el compromiso de la institución de que sea enfocado en la persona estudiante y que así sean estos procesos también. Pero bueno, eso sería mi parte. Vale. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Gracias, Melania. Entonces, dejamos de grabar Que te sigas recuperando. Gracias. y te paso el video de esto para que tengas las observaciones también y ya lo platicaremos, ¿vale? Bueno, hasta luego. Cuídate. Bye, bye. Adiós, Johnny. No, Johnny todavía se queda. Perdóname, ya